El inicio de los vídeos es para los miembros del canal, así que un saludo y un fuerte abrazo para Facundo Almada, Antoni Machuca, Renzo 1434, Seven el Monarca, XX Laureano Omega XX, Alex Malaquias, Brian 14, Levin Linares, Sebastián Mendoza, Rebeca Yuno, Cuquier 2000, Cruz Alberto, X Agustín X, Lucas Pereira, Juan Octavio Zumaya, Leo 1218, Brandon Miño, Giyuto Mioca, Hugo Andrada, Nicolás Silva, Jacob Medina, Vegeto 999, Luis Jarquín, Mariano de Arce, BLCBAS 540, Ami Maru. Les agradezco enormemente por apoyarme con su membresía, y bueno, sin nada más, que empiece el video. Reencarnando en Kimetsu no Yaiba, parte 34. Capítulo 171, el ataque a la mansión mariposa, 2. Tercer punto de vista. La mansión de las mariposas estaba en plena floración. La primavera había cubierto el jardín de vibrantes colores, y el aire se impregnaba del dulce aroma de los cerezos en flor, las glicinas y las peonías en flor. Delicados pétalos flotaban perezosamente en la brisa, arremolinándose en el aire como pequeños copos de nieve rosados antes de posarse suavemente sobre la hierba. Unas mariposas danzaban entre las flores, sus alas reflejaban la luz del sol mientras revoloteaban con gracia por el jardín. Los pájaros piaban alegremente desde las ramas de los árboles, sus cantos se fundían armoniosamente con el susurro de las hojas al viento. En medio de este pintoresco entorno, Tanjiro y Kanao se sentaron en el césped, rodeados de la belleza de la estación. El cuenco de madera entre ellos estaba lleno de pequeñas piedras coloridas, cada una elaborada con cuidado y pintada con diseños intrincados como flores, nubes y pequeños animales. De acuerdo, Kanao, dijo Tanjiro en voz baja. Su habitual sonrisa radiante le iluminaba el rostro, pero esta vez había una dulzura. Una calidez que perduró en sus ojos más de lo habitual. Era la clase de mirada que se ve en un joven al contemplar a la mujer que ama. Esta vez lo haré bien. No volveré a pasarme. Kanao asintió con la cabeza mientras se sentaba frente a él. Su rostro reflejaba estoicismo, pero sus ojos violetas reflejaban las flores que los rodeaban. Tanjiro tuvo que esforzarse para no mirarlo fijamente. Te creo, Tanjiro, dijo ella. El corazón de Tanjiro dio un pequeño vuelco. Ah, ahí está otra vez, susurró, tan alto que solo él pudo oírlo. Había estado sucediendo mucho últimamente. Sintió que su rostro se calentaba y, de repente, la brisa ya no era tan fresca como hacía un momento. ¿Se estaba enfermando? Era consciente de que sentía algo por la joven, pero ¿podían esos sentimientos manifestarse en síntomas físicos? Estaba seguro de que amaba a su familia, a sus hermanos, hermanas y a su madre. Pero nunca antes se había sentido así. Era nuevo. De acuerdo, se aclaró la garganta, decidido a dejar de pensar. Hagámoslo otra vez. No voy a tirarlo al estanque. Los labios de Kanao se crisparon levemente, con un destello de diversión en sus ojos. Estaban jugando a lanzar piedras en el jardín. Tanjiro, que llevaba unos días en cama debido a su lesión, ya estaba lo suficientemente recuperado como para salir de nuevo, así que jugaban para pasar el rato. Kanao también estaba en medio de su descanso mensual, por lo que no encontró ningún problema en pasar tiempo con el chico. Buena suerte, murmuró ella en voz baja. La necesitaba con lo mal que estaba jugando hasta ahora. No es que pudiera culparlo, después de todo, todavía se estaba recuperando. Tanjiro respiró hondo, agarrando una piedra roja brillante con la cinta de Nezuko pintada. El objetivo era lanzarla lo más cerca posible de la línea. Además, podían golpearse mutuamente las piedras. Las decoraciones eran para determinar quién era quién. Allá vamos, la golpeó suavemente, con la fuerza justa esta vez. La piedra rodó suavemente por la hierba, deteniéndose a pocos centímetros de la línea que habían dibujado antes. ¿Sí? El rostro de Tanjiro se iluminó con una sonrisa victoriosa. Lo logré. Kanao inclinó ligeramente la cabeza, examinando la posición de la piedra con expresión pensativa. Está cerca, murmuró suavemente, mientras sus dedos rozaban una piedra de color rosa pálido pintada con flores de cerezo. Ella lo movió sin esfuerzo. La piedra rodó hacia adelante, suave, constante, y se detuvo apenas más cerca de la línea que la de Tanjiro. Ah, Tanjiro parpadeó. Gano, dijo Kanao en voz baja, con los labios curvados en esa misma sonrisa apenas visible. Un usuario de respiración floral y un usuario de respiración acuática herido, todo estaba arreglado desde el principio. Pero Tanjiro la miró fijamente un instante.
Olvidando la injusticia, se estaba olvidando por completo del juego. Su sonrisa, la imagen permaneció fijada en su mente como un tatuaje. ¿Me gusta? Ah, no, no, no. Concéntrate, Tanjiro. Concéntrate. Se regaña mientras ordena sus pensamientos. Estás mejorando, dijo Kanao, mientras sus ojos miraban hacia las piedras con silenciosa aprobación. Ah, sí, murmuró Tanjiro, frotándose la nuca tímidamente. ¿Estás bien? Kanao ladeó ligeramente la cabeza, notando el rubor que cubría sus mejillas. Ah. ¿Sí? Solo, Tanjiro buscó una excusa. Es, el clima. ¡Qué calor! Primavera, ya sabes. Ja ja ja. Kanao parpadeó y su mirada se desvió hacia la luz del sol que se filtraba a través de las flores de cerezo. Sí, murmuró en voz baja, apenas un susurro. Es, bonito. La mirada de Kanao, normalmente llena de una observación silenciosa, se suavizó ahora. Parecía tan tranquila y cómoda. Le encogió el corazón. Tu turno, Tanjiro, dijo Kanao, y su voz lo devolvió suavemente a la realidad. Ah, cierto. Tanjiro agarró otra piedra, decidido a deshacerse de la extraña sensación que agitaba su corazón y concentrarse en el juego. Gana. Gana. Tenía que ganar. Pero al lanzar la piedra, la hizo rodar demasiado lejos una vez más. Sus pensamientos lo traicionaron. Tanjiro, la voz de Kanao estaba teñida de diversión. Ah, miró hacia donde había caído la piedra. Me pasé otra vez, murmuró, con el rostro decaído. Pero al menos esta vez no cayó al estanque. Kanae rió suavemente. Quizás, estás pensando demasiado. Claro, estaba pensando demasiado. Llevaba tiempo pensando demasiado. Más de lo necesario. ¿Por qué pensaba en casarse y tener hijos? Pensando demasiado, si ella supiera. Kanao volvió a lanzar su piedrita, que aterrizó sin esfuerzo cerca de la línea. Ha avergonzado sin piedad su esfuerzo. «Guau», murmuró Tanjiro. Eres increíble, Kanao. Las mejillas de Kanao estaban teñidas de un rosa tenue. He practicado mucho, dijo. Solíamos jugar a estos juegos todo el tiempo cuando estábamos todos juntos. A mis hermanas y a mi hermano Seiji les gustan los juegos. Tanjiro sonrió. Bueno, yo también seguiré practicando, dijo, con la voz llena de la determinación innecesaria que todo protagonista shounen tiene, así algún día, podré vencerte de manera justa. Kanao lo miró por debajo de las pestañas, con una expresión indescifrable por un instante. Pero entonces, ella sonrió. Buena suerte, Tanjiro. Y así sin más, el corazón de Tanjiro se perdió en la primavera. Esto no era lo que tenía en mente cuando vine a visitar a mi estudiante herido, dijo Hiyu con cara seria mientras asomaba la cabeza desde un rincón oculto de la mansión. Ya lo sé. Es muy divertido, ¿verdad? Dijo Kanae, asomando la cabeza por encima de él desde la misma esquina. Estaban espiando a Kanae y Tanjiro. No, quizás estaba mal decir que sí. Era más bien como si la Ashira de las flores estuviera imponiendo su pasión y afición pervertida a la Ashira del agua. No estoy seguro de compartir su sentimiento, Lady Kanae. Siento que estoy siendo espeluznante, dijo Hiyu. Kanae simplemente se rió. PFFFT, no te preocupes. No hay nada malo en verlos así. Es divertido. Kanao era mayor que Tanjiro, así que no sería erróneo decir que se veía reflejada en ella. Un poco. Verlos así le conmovió profundamente. Quizás era una forma de lidiar con el anhelo que sentía por su amado. Si no está mal, ¿por qué nos escondemos? Preguntó Hiyu con su voz tranquila y sus ojos impasibles. Porque les estamos dando privacidad, respondió Kanae como si fuera lo más obvio del mundo. Hiyu ladeó la cabeza y sintió que sus neuronas se suicidaban en masa. ¿Cómo funcionaba darles privacidad espiándolas? De verdad, jamás entendería a las mujeres. Se había rendido hacía mucho tiempo, y por buenas razones. Hiyu se alejó del lugar y dejó a Kanae espiando por su cuenta. Se alejó y recorrió el complejo, observando a las personas que trabajaban en la mansión mariposa. Parecía que su estudiante lo estaba haciendo bien y estaba ocupado con una chica en ese momento. Así que buscó algo que lo mantuviera ocupado un rato. La brisa fresca le rozó el rostro mientras se adentraba en los terrenos de la mansión. El sol de la tarde se ponía lentamente en el horizonte, hundiéndose entre las montañas al tiempo que la oscuridad se cernía sobre él. El mundo se estaba quedando en silencio. Era el comienzo del silencio. Al menos así se suponía que sería. Pero el silencio era un concepto fugaz en la mansión mariposa cuando Inosuke estaba cerca.
Los agudos oídos de Hiyuu captaron una conmoción incluso antes de que pudiera verla. Inosuke. Inosuke. La voz exasperada de Aoi Kanzaki resonó por todo el recinto. Los ojos de Hiyuu se entrecerraron levemente mientras seguía la fuente del caos. Vuelve aquí. Todavía estás herido. Al doblar la esquina, Hiyuu se encontró con pura locura. Inosuke corría por el patio, sin camisa a pesar de las vendas que le ceñían el pecho, los brazos y la frente. Se movía a toda velocidad a 4 patas como una fiera. Sus movimientos eran casi animales, zigzagueando erráticamente para evitar ser capturado. ¿Por qué corre así?, se preguntó Hiyuu con la mirada perdida, mientras observaba cómo el chico herido corría a saltos por el patio, esquivando por poco a un grupo de asistentes aterrorizados que llevaban bandejas de hierbas medicinales. ¡Wow! No puedes atraparme. Estúpido humano. ¿No sabes que 4 patas son más rápidas que 2? Ja ja ja. Rugió Inosuke mientras usaba sus 4 extremidades para superar a Aoi, quien corría solo con sus piernas. Inosuke. Aoi estaba justo detrás de él, con el rostro enrojecido por la frustración, las mangas arremangadas y sus sandalias de madera golpeando contra el suelo mientras lo perseguía con la determinación de una Shira enfrentándose a un demonio. «Vuelve aquí, lunático», ladró, con la voz llena de furia justificada. «No debes estar corriendo así». Inosuke, sin embargo, estaba completamente imperturbable. Hiyuu parpadeó. Por un momento, simplemente se quedó allí, observando tranquilamente el espectáculo. «¡Oye!», gritó Inosuke de repente, al ver a Hiyuu. «Chico del agua». Hiyuu se congeló, con expresión vacía mientras Inosuke se giraba bruscamente hacia él. «Ayúdenme. La médica intenta obligarme a hacer algo horrible», gritó Inosuke dramáticamente mientras corría hacia Hiyuu, agitando los brazos con pánico exagerado. Aoi entrecerró los ojos. «No lo arrastres en esto». Sin embargo, Hiyuu apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que Inosuke saltara hacia él, intentando esconderse detrás de la Shira de agua como un animal aterrorizado que busca refugio. ¡Qué ruido sordo! El impulso de Inosuke fue excesivo. Chocó contra Hiyuu, haciéndolo tambalearse ligeramente, aunque el estoico Ashira apenas reaccionó, con el equilibrio inquebrantable. «Uf. A salvo», dijo Inosuke con una sonrisa satisfecha, agachándose detrás de Hiyuu como si el Ashira fuera un muro impenetrable de seguridad. Hiyuu parpadeó. «¿Qué estás haciendo?», escondiéndose, susurró Inosuke en voz alta. No es que importara, ya que Aoi ya estaba parada justo frente a ellos, con el pecho agitado mientras los fulminaba con la mirada. «Ashira o no», gruñó, entrecerrando los ojos peligrosamente hacia Hiyuu, «hazte a un lado». «No», dijo Hiyuu después de un momento, con un tono tan tranquilo como siempre. «¿Qué?». A Aoi se le cayó la mandíbula. «¿Por qué no? Necesita descansar. Todavía está cubierto de heridas». Hiyuu miró a Inosuke, quien ahora lo observaba desde atrás con la expresión más inocente que pudo lograr. Lo cual era bastante efectivo considerando su bonito rostro. «Parece estar bien», dijo Hiyuu simplemente. «¿Qué intentabas hacerle hacer?», preguntó Hiyuu un segundo después, inclinando la cabeza con curiosidad. «Está mintiendo. No intento obligarlo a hacer nada. Solo necesita descansar más antes de poder moverse así», dijo Aoi con voz cansada. Hiyuu se volvió hacia Inosuke y le preguntó con la mirada. «Intenta que no haga nada». «¿Cómo puedo no hacer nada? No soy un árbol. Ni agua insignificante. Soy una bestia», se defendió Inosuke. Aoi y Hiyuu mentalmente se enfrentaron. «Bueno, parece que me he equivocado. Inosuke, deberías escuchar a Aoi y descansar», dijo Hiyuu con voz cortante. Aoi lo celebró mentalmente. Inosuke simplemente se quedó allí, mirando fijamente. Antes de volver a correr con la misma rapidez. «Espera un momento, Inosuke». Esta vez, no era solo Aoi, pues Hiyuu la seguía. No aceleró al máximo, contento de formar parte de la persecución, mientras una pequeña sonrisa se dibujaba en su rostro. ¿Cómo lo describiría? Se sentía incluido. Fue divertido. Al final, Inosuke se cansó por su lesión y finalmente lo atraparon. Luchó en vano mientras Hiyuu lo arrastraba de vuelta a la mansión, con Aoi guiándolo con orgullo. «Esto no es justo. No olvidaré a este hombre del agua». Inosuke rugía y forcejeaba como un niño en un berrinche. «Pero entonces, lo haré», todo cesó. Un momento las cosas eran normales. Pero al momento siguiente fueron plenamente conscientes de que el sol finalmente se había puesto y estaba oscuro.
Los instintos gritaron. Los Asiras hicieron una pausa. Del otro lado, Tanjiro se quedó paralizado de repente, con la nariz crispada al percibir un nuevo aroma en el aire. Era extraño, olor a sangre, descomposición, truenos, fuego, ceniza y mucho más. Pero el olor más fuerte era el hedor de un demonio. Tanjiro, ¿qué pasó?, preguntó Kanao preocupado. Huelo, demonios, dijo, su voz grave y pesada como el plomo. Kanae, que los espiaba, se movió y se convirtió en una mancha borrosa. Sabía lo único que era el olfato de Tanjiro, así que actuó de inmediato. Saltó sin esfuerzo al punto más alto de la mansión, el tejado del edificio principal. Ella permaneció allí, ligera como una pluma, pero firme como una piedra. Abrió la mirada a su alrededor. Izquierda. Un susurro en los arbustos distantes. Bien. Una sombra se movió antinaturalmente entre los árboles. Detrás. Un destello de movimiento, apenas perceptible, pero estaba allí. Su rostro se frunció profundamente mientras sus ojos brillaban misteriosamente en la oscuridad. Vio a través del bosque y supo de inmediato lo que estaba sucediendo. Estaban rodeados. Era primavera, la estación de la alegría. Y los demonios vinieron a robar la temporada. Capítulo 172, el ataque a la mansión mariposa, 3. Tercer punto de vista. La mansión de las mariposas era asfixiante. El aire, antes sereno, ahora estaba cargado de tensión. El aura opresiva de los demonios se deslizaba entre las sombras, contaminando la atmósfera. Kanae permanecía en silencio en el tejado de la mansión, con la mirada penetrante recorriendo el extenso bosque con una calma inquietante. El dulce aroma de las glicinas y los cerezos en flor se veía eclipsado por otros olores. El olor de la sangre, la descomposición, la ceniza, el fuego, el trueno. Demonios. Están aquí, su voz era un susurro llevado por el viento. A la izquierda, un destello de calor distorsionaba el aire cerca del borde norte de la mansión. La mera presencia del demonio abrasaba el suelo bajo sus pies. La hierba ya se había marchitado, dejando un rastro de restos carbonizados tras sus pasos. El aire vibraba con el peligroso zumbido del aumento de las temperaturas. A la derecha, destellos de un relámpago corrupto danzaban entre los árboles. Venía del lejano oriente y se acercaba rápidamente. El aura eléctrica del demonio vibraba con una intensidad letal, y Kanae percibió el patrón familiar del aliento de trueno. No tuvo tiempo de preguntarse cómo. Sus ojos se adentraron en el bosque. Finos hilos de seda se extendían por las copas de los árboles, apenas visibles bajo la luz de la luna. El demonio araña corría por el recinto, dejando intrincadas telarañas que poco a poco lo cercaban. Los ojos de Kanae siguieron las líneas casi invisibles que brillaban bajo la tenue luz de la luna, formando una barrera ineludible alrededor de la mansión. Una niebla gélida se colaba desde el perímetro oeste, serpenteando como si el humo tuviera vida. Kanae no sabía qué era, si era solo una forma de crear una cortina de humo o si la niebla era demoníaca. Lo único que sabía era que actuaba como otra capa de barrera alrededor del complejo mariposa. Nos han encerrado, la expresión de Kanae se ensombreció. Nadie entra, y nadie sale. El plan del demonio era claro. No se trataba de un ataque más. Era un exterminio. Esos demonios también son fuertes, probablemente los 12 Kizuki. Se mordió los labios. Por fin hiciste un movimiento, Muzan. Kanae no entró en pánico. Dios sabe que entrar en pánico era lo último que debía hacer en esta situación. Tenía muchas cosas que hacer primero, pero la prioridad quedó clara tras un momento de reflexión. El laboratorio, su cuerpo se desdibujó mientras saltaba del techo, sus pies apenas tocaban el suelo mientras se movía con precisión quirúrgica hacia la sección más al sur de la mansión. La glicina que rodeaba la mansión debería frenar a los demonios por un tiempo. Aún tenían tiempo, pero era limitado, así que debía aprovecharlo con inteligencia. Señor Takashi. Es una emergencia. Toquen las campanas, es un ataque. Exclamó Kanae al encontrarse con el anciano mientras corría hacia el laboratorio. ¿Un ataque de quién?, gritó el anciano preocupado. Demonios. Fue todo lo que Kanae pudo decir antes de perder la compostura. Al llegar al extremo sur de la mansión, oyó la campana sonar por toda la mansión. Está bien, ya están entrenados para esto. Kanae la tranquiliza. Todos los residentes de la mansión deberían saber qué hacer al oír la campana. El edificio se alzaba al borde de los terrenos de la mansión, junto a tanques de agua y un antiguo almacén. El laboratorio había sido un almacén de equipo médico, pero había sido cuidadosamente reutilizado en los últimos meses.
Filas de estantes cubrían las paredes, llenos de pergaminos, frascos y fórmulas que contribuyeron a los descubrimientos que llevaron a la cura de la demonización. A un lado de la habitación había una cama donde Rengoku yacía, aún en su forma demoníaca. No le habían dado la cura a la Shira de la llama por temor a que algo saliera mal. Si iban a devolverlo a la forma humana, ninguno quería arriesgarse. Lady Tamayo y Shinobu estaban dentro del laboratorio haciendo sus cosas. Bushiro estaba sentado junto a la cama de Rengoku, leyendo un libro para pasar el rato. El sonido de la campana de emergencia les llamó la atención de inmediato, pero antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió de golpe y Kanae irrumpió. ¿Hermana?, preguntó Shinobu inclinando la cabeza con preocupación. ¿Qué pasa? No hay tiempo para explicaciones, se nos acabó el tiempo. El tono de Kanae era sombrío. La mansión está siendo atacada. La expresión de Yushiro se endureció al instante, sus sentidos se desbordaron. ¿Qué? ¿Pero, cómo? Mi hechizo de invisibilidad no funciona. Kanae lo interrumpió con la voz entrecortada. Los demonios están sellando rápidamente el recinto y vienen de todas direcciones. Estamos atrapados y rodeados, entonces debemos irnos, este lugar será el primero en ser atacado después de que los demonios penetren la barrera de glicina y las murallas, dijo Shinobu de inmediato, una gota de sudor cayó de su rostro pero permaneció tranquila y serena. Hermana, deberías llevar a Tamayo y a Yushiro a un lugar más seguro, al centro de la mansión. Yo me quedaré aquí y guardaré los materiales de investigación, añadió Shinobu con voz firme. De ninguna manera. Debes venir con nosotros. Gritó Kanae, intentando usar su autoridad. Pase lo que pase hoy, esas investigaciones deben sobrevivir. No te preocupes, puedo protegerme y te seguiré pronto, dijo Shinobu con ojos de piedra. Kanae vio que su hermana no cedía, sobre todo cuando la lógica la favorecía. No había tiempo que perder para discutir. Kanae chasqueó la lengua y agarró a Tamayo y Yushiro de la mano antes de salir corriendo del laboratorio con ellos. Ninguno protestó, consciente de la gravedad de la situación. No hay necesidad de entrar en pánico, se dijo Shinobu después de que todos se fueron, siempre tienes un plan B. Sus ojos se fijaron en Rengoku, que permaneció acostado en la cama durante unos segundos antes de moverse para asegurar todo el material de investigación importante, especialmente la sangre y el tejido restantes de Muzan. Siempre tomaban precauciones en caso de ataque. Así que abrió la trampilla del suelo que revelaba un lugar subterráneo donde esconderlos. Se puso manos a la obra de inmediato. Tercer punto de vista: la respiración de Tanjiro era entrecortada. Sus pasos resonaban en el suelo mientras corría junto a Kanao. Su movimiento era veloz mientras se dirigían al centro del complejo, donde los gruesos muros de la mansión ofrecían mayor protección. Por aquí. Gritó Tanjiro a la gente que estaba detrás de él. La mansión mariposa no tenía muchos residentes, pero sí muchos pacientes. Sobre todo tras la explosión de actividad demoníaca tras la purga fallida, muchos cazadores de demonios resultaban heridos a diario, por lo que la mansión estaba abarrotada. Los pacientes se arrastraron y se pusieron a salvo. Algunos de los que estaban casi curados llevaron a los que estaban gravemente heridos al interior. Tanjiro, la voz de Kanao era tranquila, pero con una urgencia inusual en su tono. Tú también estás herido. No es nada. Tanjiro forzó una sonrisa, con expresión suave pero firme. Todavía puedo moverme. Estoy bien, Kanao. No estás bien. Estaré bien. Apretó la espada con más fuerza y la recogió mientras venía hacia aquí. Ahora mismo, tenemos que proteger a los demás. Kanao abrió la boca para discutir, pero se contuvo. La mirada en los ojos de Tanjiro era una que ya había visto antes. Una determinación inquebrantable. De acuerdo. Asintió levemente, apretando los labios. Pero quédate cerca de mí. Se movían en perfecta sincronía mientras guiaban a los pacientes y ayudantes restantes hacia las profundidades de la mansión. Cada segundo contaba ahora. Recorrían el complejo, buscando pacientes que se habían extraviado demasiado, mientras buscaban demonios. La campana que sonaba por toda la mansión era un recordatorio constante del ataque. Estaban corriendo a toda velocidad. Pero algo fue más rápido. Tanjiro percibió un olor penetrante. Ozono. Carne quemada. Rayos. ¡Cuidado!, gritó Tanjiro y empujó a Kanao a un lado. Un destello. Entonces, un rayo azul dentado atravesó los muros que rodeaban el complejo y se dirigió directamente hacia ellos. El trueno rugió, tan fuerte que los dejó sordos, pero cayeron justo a tiempo. El silencio siguió a la explosión y rápidamente se pusieron de pie.
Sacaron sus espadas y observaron al demonio medio oculto por el humo. Cuando el demonio se giró, la cara de Tanjiro cayó. Kaigaku, Tanjiro nombró al demonio. El respirador de trueno corrupto sonreía al volverse hacia ellos. Su aura crepitaba como un rayo. Su arte de demonio de sangre, la electroquinesis, le permitía hacer que el rayo se hiciera real con cada forma de respirador de trueno que usaba. Para él, los elementos no eran solo una imaginación. Eran reales. Es curioso verte aquí, Tanjiro, dijo Kaigaku con desdén en sus ojos hacia el chico al que consideraba más talentoso que él hace mucho tiempo. ¿Cómo entraste tan rápido?, preguntó Kanao, entrecerrando los ojos. Kaigaku se rió entre dientes y el sonido resonó desconcertantemente en el aire. ¿Crees que esas glicinas me frenarían?, se burló, con arcos eléctricos danzando alrededor de su cuerpo. Si te mueves lo suficientemente rápido, nada podrá detenerte. Él sabe dónde entrar, conoce la distribución de la mansión porque ha estado aquí antes, muchas veces, respondió Tanjiro con rabia en los ojos. ¿Qué? Kanao estaba confundido. Kaigaku, antes era un cazador de demonios. De hecho, entrenó junto a Zenitsu. Lo conocí antes, dijo Tanjiro, pero ahora, el silencio flotaba en el aire. Tanjiro apretó la mandíbula. Kaigaku, ¿por qué? ¿Por qué? Los ojos de Kaigaku brillaron de ira, y el aire a su alrededor vibró con energía inestable. Porque la fuerza es lo único que importa, Tanjiro. No tengo el talento de tu Zenitsu, así que tengo que buscar alternativas. Traicionaste a tu maestro, y a tus camaradas. La voz de Tanjiro era firme, pero estaba llena de ira. No tenías por qué hacerlo. Podrías, no me des sermones, niño. La ira de Kaigaku se desbordó, el aire crepitaba con electricidad mientras su mano se cerraba en un puño. No tienes idea de lo que he soportado. Tanjiro lo miró obstinadamente como si le pidiera que le dijera algo. Y no tengo ningún interés en contarles historias a los muertos. Muzan dio las órdenes, pero seguro que voy a disfrutar esto, dijo Kaigaku y levantó su espada. Tanjiro, llamó Kanao suavemente mientras tomaba posición a su lado. Podríamos tener una oportunidad si luchamos juntos. Kaigaku se rió a carcajadas. Bien. Estaba deseando probar mis nuevos poderes. Kaigaku era rápido. Tan rápido. Más rápido que Zenitsu. Más rápido que el viejo Higoro. Más rápido que él. Así que contraatacó con todo lo que tenía desde el principio. Ese era el requisito indispensable al enfrentarse a uno de los 12 Kizuki. Respiración solar. Tercer punto de vista. La batalla ya había comenzado en el lado norte del complejo Butterfly. Se oía el trueno y el entrechocar del acero a lo lejos. Inosuke gruñó mientras Aoi lo arrastraba por el pasillo de la mansión. Su agarre era sorprendentemente fuerte mientras lo empujaba hacia el salón central. ¿Qué pasa?, ladró. Sin máscara de jabalí, se notaba su emoción. Estaba furioso. Muévete. Espetó Aoi, con el rostro enrojecido por la frustración y la preocupación. Los demonios están atacando la mansión. Un ataque de demonios. Entonces, ¿por qué huimos de ellos en lugar de ir hacia ellos? No puedes pelear, todavía estás herido, dijo Aoi con firmeza, te matarán. Inosuke resopló, pero lo siguió, con el instinto alerta. Llegaron al salón central, donde se habían reunido varios pacientes y ayudantes de la mansión. Algunos estaban armados, listos para defender, mientras que otros esperaban órdenes. ¿Qué debemos hacer ahora, señor Tomioka? Aoi se giró y le preguntó a la Shira del agua que les había dicho que fueran allí en primer lugar. Pero, señor Tomioka, él se había ido. ¿Preguntas por el hombre del agua?, preguntó Inosuke. Tonaka Chinako nos dejó en cuanto entramos en la mansión. Aoi se desplomó en el suelo. ¿Fuera del recinto de las mariposas eres uno de los demonios que atacan la mansión?, preguntó Hiyun mientras se acercaba tranquilamente al demonio que había encontrado. El demonio de muchas máscaras se quedó mirando a Shira, quien lo interrumpió mientras intentaba atravesar los muros y los árboles de glicina que rodeaban el lugar. Esa fue una pregunta tonta, no tienes que responderla si no quieres. A mí tampoco me gusta responder preguntas, dijo Hiyun con rostro estoico, sereno y tranquilo como el agua quieta. Quedarse dentro de la mansión y permitir que los enemigos los rodearan era un plan estúpido, en su opinión. Por eso salió de los muros para enfrentarse a los demonios. De esa manera, más personas también estarían seguras. Tu cara, es tan simple, dijo finalmente el demonio. Su voz sonaba extraña. No se podía distinguir si era hombre o mujer, joven o viejo. Tu cara sería una máscara horrible.
¿Por qué tuve que conocerte? Preguntó el demonio. Hiyu se detuvo, su rostro estoico se ensombreció un poco, eso fue un poco grosero. ¿Puedes simplemente escapar? ¿Preferiría matar a un humano con un rostro más expresivo? Preguntó el demonio amablemente. No, respondió Hiyu y finalmente, sus ojos se pusieron serios y adoptó una postura. TCH, supongo que solo esperaré que tu cara cambie cuando te corte, dijo el demonio y luego, nada. Evitar. No era una presencia. Era la ausencia de una. Un escalofrío recorrió la espalda de Hiyu. Este sentimiento, ¿por qué era tan similar al estado desinteresado? Sonido metálico. Hiyu logró detener la garra que salía de su cuello con el filo de su espada. Aunque su reacción fue un poco más lenta de lo que hubiera deseado. Tú, dijo Hiyu mientras miraba a los ojos del demonio, no tienes identidad. El demonio sin rostro. Era nadie y todos a la vez. Hiyu se dio cuenta entonces de que tenía un gran problema entre manos. Esta no sería una pelea fácil. Y si le hacían caso, aún quedaban muchos otros demonios. Necesitan refuerzos. Y lo necesitan rápido. Capítulo 173, el ataque a la mansión mariposa, 4. Tercer punto de vista. La mansión de las mariposas, un lugar de curación, comenzaba a aparecer una zona de guerra. En el lado norte del recinto, el cielo se había oscurecido y brillaban rayos azules que destrozaban la noche como 1000 maldiciones. La embestida de Kaigaku fue devastadora y rápida, como una calamidad impetuosa. Su aura eléctrica vibró violentamente y el suelo crujió bajo sus pies. La respiración de Tanjiro era entrecortada y tensa, y el cuerpo le dolía mientras las secuelas de su última pelea resonaban en sus músculos. Una misión que requería que aniquilara a cientos de demonios con sus camaradas, aún no se había recuperado del todo. Pero no había excusa en la batalla. Tanjiro no podía luchar por instinto, pues este le decía que se encogiera y cayera inconsciente. Un dolor agudo seguía cada uno de sus movimientos, lo que le obligaba a esforzarse conscientemente para luchar. En esta batalla, Kanao fue el más activo aunque Tanjiro estaba empezando a cambiar eso. Kaigaku. Rugió Tanjiro. Puede que estuviera herido pero quería todo el uno. La sonrisa de Kaigaku se ensanchó ante la rabia manifiesta en la voz de Tanjiro. ¿Puedes sentir la fracción de lo que tuve que soportar? ¿Cómo se siente estar lleno de rabia pero ser tan incapaz de hacer algo? Con un chasquido de muñeca, el cuerpo de Kaigaku se convirtió en una mancha de relámpagos azules. Sus movimientos fueron casi instantáneos. De no haber sido por el rugido del trueno y el rayo, pensarían que se había teletransportado. Tanjiro apenas reaccionó a tiempo, lanzándose hacia atrás, pero el estruendoso estallido del rayo impactó el suelo donde había estado, levantando una lluvia de chispas y escombros. Sus pies apenas tocaron el suelo mientras recuperaba rápidamente el equilibrio. Intentó usar respiración solar, pero algo se le atascó en los pulmones. Aún estaba demasiado débil para usarla sin costo alguno. Con su cuerpo herido, le era casi imposible hacerlo. Cambió rápidamente su estilo de respiración. Respiración acuática. Primera forma. La espada de Tanjiro cortó el aire en un elegante arco, impropio de la urgencia de la situación. Pero el movimiento fluido de su respiración acuática formó una elegante onda de energía que colisionó con el siguiente ataque de Kaigaku. Corte superficial del agua. Apenas hizo nada, pero fue suficiente para defender. Kaigaku soltó una carcajada burlona, visiblemente divertido. Lo bloqueaste aunque eres mucho más débil que yo. Eres increíble, Tanjiro, por eso te odio tanto. La forma del demonio se volvió borrosa nuevamente. Esto nunca termina. Tanjiro gritó en su mente y, apretando los dientes, obligó a su cuerpo a moverse. O se mueve o muere. Respiración acuática. Quinta forma. Salpicaduras de agua, flujo continuo. Tanjiro blandió su espada en rápida sucesión, una ráfaga de cortes controlados y calculados que buscaban abrumar a Kaigaku a través de pura precisión en lugar de poder. Lo dio todo en el ataque, pero para el demonio parecía un bebé balanceando un palo de madera. Kaigaku se burló, respiración de trueno. Primera forma. No pudo aprender la primera forma de respiración de trueno en el canon original incluso después de convertirse en un demonio, pero esta vez era mucho más fuerte debido a la cantidad excesiva de sangre de Muzan. Finalmente pudo utilizar la primera forma de respiración trueno decentemente. Trueno y destello. El chasquido del rayo golpeó como un látigo, más rápido de lo que Tanjiro podía procesar, y por pura suerte y la incapacidad de Kaigaku para controlar su propia velocidad, logró bloquear el golpe con su espada.
La fuerza lo hizo resbalar hacia atrás, arrastrando los pies contra el suelo mientras la energía eléctrica lo recorría, haciendo que sus músculos se contrajeran de dolor. Quedó prácticamente paralizado. Tanjiro apretó los dientes, sintiendo el calor del poder de Kaigaku que le quemaba los huesos. Pero no iba a ceder. Con una mirada decidida, Tanjiro cerró los ojos por una fracción de segundo. En ese momento, sintió el peso de todas las batallas que había librado hasta entonces. La lección que aprendió del pergamino dejado por Seiji y las propias enseñanzas de Hiyu se reprodujeron en su mente. Respiración solar. Primera forma. La primera forma de respiración solar era una forma de curación tanto como de ataque. Inokami Kagura. Su espada estalló en un deslumbrante resplandor rojo, una intensidad que nunca antes había sentido surgió en lo profundo de su cuerpo. Quemaron la electricidad estática de su cuerpo y despertaron cada fibra de sus músculos. Kaigaku retrocedió mientras el fuego imaginario le quemaba la piel y descontrolaba sus instintos demoníacos. El corte partió el aire, pero recuperó la compostura rápidamente. No importaba el ataque, él era mucho más rápido que los humanos, entonces ¿por qué debería tener miedo de algo? Respiración solar, la voz de Kaigaku contenía un profundo desdén. Mira lo afortunado que eres, Kamado. Por mucho que trabaje, nunca podré superar a gente como tú. Gracias a la influencia de Seiji, el trío dorado alcanzó su máximo potencial más rápido que nunca. Destacaron como los más talentosos del cuerpo de cazadores de demonios, y Kaigaku siempre sintió envidia de ello. Hasta el punto de convertirse en demonio para alcanzar el mismo poder. Tanjiro, apretando los dientes por el dolor, obligó a su cuerpo a moverse. Su movimiento era como una danza, pero nunca alcanzó a Kaigaku. Al final, sus esfuerzos fueron en vano y se consumió como una vela. Pero eso fue suficiente. Kanao finalmente entró en la pelea una vez más. No había podido intervenir antes, ya que Kaigaku se centraba únicamente en Tanjiro. Pero al obligarlo a retroceder, aunque solo fuera por unos segundos, le dio la oportunidad de reincorporarse al combate. Respiración de flores. Quinta forma. Los movimientos de Kanao eran un torbellino de elegancia, cada golpe rápido y fluido. Peonías de futilidad. La mirada de Kaigaku la fijó por un instante, pero su arrogancia le hizo subestimarla. No retrocedió como lo hizo con Tanjiro y se preparó para recibirla. Movimiento equivocado. Kanao compartió el apellido Shigan, a diferencia de otra línea de tiempo donde era Kocho. Había sido criada y entrenada por los más fuertes. Ante semejante oportunidad, hasta la espada más desafilada se volvía mortal. Los ojos de Kanao brillaron con una luz aterradora y asestó una ráfaga de 9 golpes consecutivos que se entrelazaban. 9 golpes se entrelazaron como uno solo. Un golpe, 9 veces. Un golpe logró impactar a Kaigaku. Eso fue lo que pareció, eso fue lo que sintió, incluso para el mismísimo demonio. Equivocado. 9 golpes cayeron sobre Kaigaku. Un golpe aterrizó y floreció en 9. El demonio se tambaleó hacia atrás, con el cuerpo deformado y finamente cortado en pedazos. Ardía, dolía. Todavía duele. Ah. A veces, un pequeño pinchazo podía doler más que la puñalada de una espada. Kanao atacaba los puntos del cuerpo con mayor intensidad nerviosa. No podía verlos, pero Seiji le había enseñado desde pequeña dónde estaban. El corazón de Tanjiro se aceleró. Kanao le había dado la oportunidad que necesitaba. Pero no podía moverse. Su cuerpo traicionaba su alma decidida. El tiempo pareció detenerse, la realidad se volvió blanca y negra al ver una cuerda roja tensándose en el aire. Un extremo estaba atado a su espada y el otro al cuello del demonio. Parecía tan fácil. Mover, pero su cuerpo simplemente no le escuchaba. Mover, su mente no sabía qué hacer. Mover, su ídolo le había dicho una vez que eran iguales. Mientras que otros crecían con el entrenamiento o la experiencia, ellos crecían en la situación. Se hicieron más fuertes en la batalla. Ese momento de desesperación dio origen a la iluminación para Tanjiro. Un nuevo camino, una nueva forma. Con un destello de comprensión, una idea peligrosa floreció en su mente, algo que aún no había intentado antes, solo había pensado. Respiró profundamente, conteniendo el agua y el sol dentro de él. Su cuerpo finalmente se movió por el nuevo camino que había trazado en ese mismo momento. Respiración solar del agua. Primera forma. El mundo contuvo la respiración. Y entonces gritó en el momento en que Tanjiro entró en acción, un rastro de agua y fuego trazó la trayectoria de su espada. Flujo de llama combinado. Kaigaku, que gritaba de dolor, ni siquiera tuvo tiempo de ver el ataque. La velocidad, sin propósito, se detuvo.
Los ojos de Tanjiro estaban completamente blancos, las cicatrices en su frente cambiaron de color a rojo oscuro y dejó que la cuerda roja guiara su espada. Las consecuencias fueron que la cabeza de Keigaku se cayera de su hombro. Tanjiro se desplomó de rodillas, su cuerpo tembló y se rindió. Sus brazos se relajaron a los costados. Tanjiro. Kanao acudió de inmediato a su lado, con la voz cargada de preocupación. Sus ojos temblaban de preocupación por él. ¿Estás bien? Una respiración profunda. 2 respiraciones profundas. 3, y luego 4. Estoy bien, respondió finalmente, tragando aire como si fuera sólido, estoy bien. Ganaron la batalla. Y me gustaría poder contar una historia más amable, pero la guerra apenas comenzaba. Qué patético. La voz que provenía de la pared paralizó a Kanao y a Tanjiro. En ese instante, la presencia del demonio finalmente se reveló. No solo era fuerte. Era asfixiante. Sus mentes ni siquiera podían procesar la poderosa presencia que tenían ante ellos. Pura arrogancia y murió por culpa de un par de niños, rió el demonio mientras se sentaba en lo alto del muro. Por su postura relajada, se notaba que presenció toda la pelea, pero no intervino. Aunque debo admitir que ustedes, niños, sí que son impresionantes. Finalmente, Tanjiro y Kanao giraron su cuerpo congelado para mirar al demonio. Vieron a Akaza. Capítulo 174, las tornas se invirtieron. Tercer punto de vista. Aunque debo admitir que ustedes, los niños, realmente son impresionantes, dijo Akaza. Las palabras se les clavaron en la piel como agujas frías y venenosas. La atmósfera cambió y se volvió casi sólida, asfixiando cada respiración que intentaban tomar. Los restos de su batalla con Keigaku se sentían lejanos ahora. Fue una victoria fugaz, devorada por la abrumadora presencia del demonio ante ellos. Parecía humano, más humano que cualquier demonio que hubieran conocido. Pero su aura y su presencia eran lo menos inhumano. Era pura maldad, maldad encarnada. Sus rostros se pusieron azules por la falta de aire. Respiraban, pero temían hacerlo demasiado fuerte, descontrolarse, y con el rápido latido de sus corazones, les faltaba oxígeno. Sabían que estaban vivos solo gracias a los caprichos del demonio y no querían hacer nada que pudiera cambiar ese frágil capricho. Sabían que su vida realmente pendía de un hilo. ¿O lo fue? Me alegra que incluso los demonios puedan ver el potencial de nuestras nuevas generaciones. Una voz dulce como el néctar llegó desde la dirección opuesta. Su voz era suave, pero atravesó la tensión sofocante como la espada más afilada. En cuanto habló, Tanjiro y Kanao jadearon como si se hubieran liberado de una garra invisible. Giraron la cabeza y vieron a la Asira de las flores de pie en el borde del tejado. Su postura era natural, como si fuera un hada sin la fuerza de la gravedad. Donde estaba parada estaba la parte del techo que ya no sostenían las paredes. Sin duda, las tejas se derrumbarían y ella caería. Pero parecía tan ligera como una pluma. Por su postura relajada, se podía notar que había estado parada allí durante el mismo tiempo que Akaza estaba sentado en la parte superior del muro. Ambos habían estado allí para presenciar la pelea, y su presencia les impedía interferir en la misma. El señor Muzan dijo que los humanos representaban una amenaza. Supongo que había algo de cierto en eso, dijo Akaza con una amplia sonrisa. Risas agradables que sonaban más como una melodía. ¿Solo una amenaza? Créeme, serían lo suficientemente fuertes como para matar a un demonio como tú en unos pocos años, dijo Kanae desde su lugar. ¿De verdad? Solo con tener la oportunidad me dan ganas de perdonarlos unos años y ver en qué se convierten, dijo Akaza con un nuevo tono de voz. Es curioso, hablas como si no estuvieran bajo la protección de una Asira, dijo, y el aura a su alrededor cambió bruscamente para coincidir con el tono cortante de su voz. Iluminada por la luna, su delicada figura irradiaba poder y belleza. Su aura ondeaba con la brisa nocturna. Los suaves tonos lavanda apenas se veían perturbados por el caos que la rodeaba. Era como una flor de luna en la cima de una montaña. Algo etéreo. Para los dos niños que estaban debajo de ella, era un escudo inquebrantable. Donde antes el miedo los había dominado, ahora la calma los reemplazaba. Era como si su sola presencia los hubiera rodeado, manteniéndolos a salvo. No me gusta pelear con mujeres, dijo Akaza, pero por una guerrera tan buena haré una excepción. El demonio saltó de la pared y aterrizó en el suelo con un golpe sordo que pareció sacudir todo el recinto. Ya no era solo una sensación. La energía demoníaca comenzó a emanar de su cuerpo mientras caminaba hacia la flor Asira. Kanae también saltó desde el borde del tejado.
La velocidad de su caída pareció anormalmente lenta. Aterrizó con majestuosidad, apenas removiendo la arena bajo sus pies. Su aori y su cabello también ondeaban lo suficiente para hacerla parecer una flor meciéndose en una suave brisa. Kanao, Tanjiro, dijo, las palabras salieron rápido pero no sonaban apresuradas, salgan de este lugar. Apenas tuvieron tiempo de alejarse antes de que comenzara la pelea. Kanao y Akaza se encontraron en el medio y el demonio lanzó un poderoso puñetazo que arrancó un pedazo de tierra con su brutal onda expansiva. Su ataque fue desviado por un suave golpe de una katana. ¿Cómo pudo un golpe suave causar una devastación tan cruda? Era una pregunta que la realidad misma planteaba. Ese fue el comienzo más amable de la batalla. ¡Mierda! ¡Bum! La tierra gritó, el aire lloró y el hierro cantó. ¿Qué? Tanjiro y Kanao se detuvieron y se quedaron boquiabiertos mientras el ambiente se arruinaba en segundos. Líneas blancas aparecieron por todas partes. Era la espada de Kanae, que reflejaba la luz de la luna con su filo afilado. Múltiples bolas rojas aparecieron antes de explotar. Estas simbolizaban la explosión causada por cada ataque de Akaza. La atmósfera se cortó y detonó. Con semejante poder, Tanjiro no podía creer lo que veía. Eran tan fuertes, tan superiores a él. Estaba a solo unos metros de la batalla, pero la distancia bien podría medirse en años luz. Era como si estuvieran luchando en una dimensión completamente diferente. Una dimensión en la que no sobreviviría ni un segundo. Señora Kocho, vamos. Tenemos que irnos, dijo Kanao, sacándolo del apuro y arrastrándolo hacia el salón central. Los Ashira finalmente hicieron su movimiento. No había nada más que un cazador de demonios normal como ellos pudiera hacer. Muzan Kibutsuji envió lo mejor de sí para eliminar al Demon Slayer Corp. Pero para ello, primero tuvieron que pasar por ellos. Los pilares. No lo pensaste bien, ¿verdad? Preguntó Hiyun mientras el demonio con el que luchaba volvía a perder el juicio. La pelea no fue intensa, pero sí complicada. Omburo era todo lo contrario de Akaza. Mientras que el otro era pura destrucción, este era un veneno silencioso. Así que Hiyu tuvo mucho tiempo para burlarse aunque no era su estilo. Se produjo una explosión repentina hacia la zona norte del complejo Butterfly. Probablemente se desató una pelea, pero Hiyu no le prestó atención. Era extraño, incluso para su habitual estoicismo, parecer tan despreocupado por la situación. Sus ojos tenían una razón más profunda para estar tranquilos que su habitual indiferencia. Creen que son depredadores que atrapan presas, dijo Hiyu, describiendo la situación. Rui ya había cubierto toda la zona con sus telarañas, y Enmu también rodeó el lugar con una niebla que adormecería a cualquiera. Ni siquiera los cuervos Kasuagai pudieron salir volando. Todo estaba atrapado. Creen que siguen siendo los depredadores, pero hace tiempo que no es así. La dinámica ha ido cambiando muy lentamente desde que se reunió la nueva generación de Ashiras, dijo Hiyu, y luego giró bruscamente a la izquierda. Apenas alcanzó a ver el destello del demonio. Empezó con Ashira Yonmei de piedra, luego con Tengen Uzui. Kanae y yo nos convertimos en pilares, seguidos por Sanemi, Seiji y Rengoku. Después, Shinobu, Mitsuri, Muichiro y Obama y completaron nuestras filas. Son 11 pilares en una generación, la mayor cantidad en la historia, dijo Hiyu con calma, pero su tono de voz se intensificaba. La dinámica finalmente cambió la noche de la purga fallida. El rey demonio huyó y, desde entonces, los demonios ya no fueron los depredadores. El sonido de múltiples silbatos resonó en el aire. El sonido ascendió por las capas de la atmósfera hasta estallar en brillantes luces en el cielo nocturno. Fuegos artificiales. Habían muchos. Cientos volaban por los aires cada segundo y explotaban con una luz tan brillante que se volvía tan brillante como el día. Los demonios supieron al instante que era una señal. ¿A quién? A los 11 pilares de la humanidad y a todos los Demon Slayers disponibles. La verdad es, dijo y una sonrisa finalmente se extendió por su rostro bajo los brillantes fuegos artificiales. Son presas atraídas por los depredadores, dijo. Es muy sencillo, incluso lo dice el nombre. Son demonios. Y nosotros, los cazadores de demonios, boom. Omburo finalmente salió a enfrentarse a Hiyu con toda su fuerza. Ya no había trucos ni escondites. La situación ha cambiado por completo y debe cambiar también. Necesitan matarlos rápido antes de que lleguen más. No podían fallar. Por todo Japón, en un mundo aún sin contaminación lumínica, los brillantes fuegos artificiales se podían ver a kilómetros de distancia.
Y aunque muchos cazadores de demonios no los vieron, los cuervos Kasuga volaron para enviar el mensaje. Entre las personas que vieron los fuegos artificiales, un par de ojos morados también se volvieron hacia la mansión de las mariposas. Capítulo 175, la estela de la llama. Tercer punto de vista se movió con prisa, sin elegancia en sus movimientos mientras metía frascos, pergaminos, cuadernos y demás material de investigación bajo tierra. Deberían estar escondidos allí a salvo, incluso si la mansión se incendiara esa noche. Eso debería ser suficiente, susurró para sí misma antes de cerrar la escotilla y moverse hacia Rengoku que estaba durmiendo en la cama. Disculpa que te interrumpa el sueño, pero, dijo Shinobu mientras intentaba cargarlo en sus hombros, tenemos que irnos ya. Por desgracia, solo era la mitad de su tamaño. No había forma de que pudiera cargarlo, sobre todo con su cuerpo inerte. Después de algunos intentos fallidos, sus ojos brillaron al darse cuenta. Bien, regeneración demoníaca, dijo, y dejó caer a Rengoku al suelo como si fuera un saco de patatas. La forma en que cayó casi la hizo estremecer. Parecía que le dolía. No te preocupes, nunca sabrás qué pasó, dijo con una dulce sonrisa y lo agarró por una pierna. Lo sujetó por el tobillo antes de salir corriendo por la puerta, arrastrándolo por el suelo. Ella ignoró el sonido de su cabeza al estrellarse contra el marco de la puerta y se concentró en su entorno. Parecía que todos habían seguido sus instrucciones y se habían escondido en el salón central. Necesitaba llegar rápido y asegurar la seguridad de Rengoku antes de poder luchar contra los demonios. No podían perder a Rengoku de ninguna manera. Pero antes de que pudiera alejarse del laboratorio, algo brilló frente a ella. Era rojo y amarillo, y en el instante en que tocó el suelo, se desató una explosión con un calor intenso y una onda expansiva. Ya están aquí. Shinobu apretó los dientes. Su mente brillante dedujo que, como el demonio tenía capacidad para lanzar proyectiles, probablemente destruyó las glicinas con facilidad. Los demonios con proyectiles de arte demonio de sangre eran raros, y eran los más molestos con los que lidiar ya que los Demon Slayers usaban espadas. Otro destello los fulminó. Sus instintos gritaron. Este los alcanzaría de lleno. Shinobu arrojó el cuerpo de Rengoku y ella saltó en dirección opuesta poco después. El destello impactó el suelo frente a ellos, desgarrando la tierra y derritiendo las rocas con una explosión. Rengoku terminó estrellándose contra un edificio mientras Shinobu desenvainaba su espada y corría a evaluar la amenaza. Sus ojos se movían. Era difícil detectar al demonio de piel de obsidiana en la oscuridad, pero los ríos de lava fundida que corrían por sus venas se distinguían fácilmente. Te encontré, dijo y luego flotó. En realidad no. Ella prácticamente flotaba, excepto literalmente. Respiración de insecto. Primera forma, dijo mientras sus pasos revoloteaban como las alas de una mariposa. Su movimiento se volvió errático como si no tuviera peso y fuera fácilmente llevada por el movimiento impredecible del viento. Era como una mariposa bailando con la brisa. Danza de la mariposa. El demonio Daiyo sonrió al verla acercarse. No pudo evitar aplaudir su valentía al abalanzarse sobre él, a la vez que se burlaba de su estupidez. Usaba ataques a distancia para dar la impresión de ser débil en combates cuerpo a cuerpo, pero era todo lo contrario. Era un luchador con pocas habilidades a distancia. Su arte demoníaco de sangre, el horno, le permitía generar, moldear y liberar calor en forma de fuego y lava fundida. Era quizás el más destructivo de todos los 12 demonios lunares. Arte demoníaco. Colmillo de lava hizo 2 lanzas de lava condensada que rezumaban fuego y las arrojó hacia Shinobu, quien acortaba la distancia con una rapidez sorprendente. Su movimiento la hacía parecer más lenta de lo que era en realidad. Las lanzas volaron, pero impactaron en el aire. Shinobu era como una pluma invulnerable. El más mínimo movimiento de aire de la lanza parecía alejarla, impidiéndole ser golpeada incluso con su aori y cabello ondeando. Daiyo parpadeó y fijó su postura, pero en ese instante, Shinobu ya estaba sobre él. Su dulce sonrisa era maliciosa y, a diferencia de su movimiento flotante, su espada se movía como un cohete. Respiración de insecto. Segunda forma, su voz era tan dulce que casi sonaba como si cantara. Abejorro, a Daiyo le llevó un tiempo procesar el aullido de sus instintos. Era desconcertante lo peligrosa que se sentía Shinobu con su pequeña estatura y su bonita sonrisa. Casi creyó estar alucinando. Extendió las manos para bloquear un corte, pero recibió una punzada. La espada de Shinobu solo tenía una punta afilada y lo apuñaló en los antebrazos en rápida sucesión antes de apartarse de su hombro y alejarse flotando. ¿Eh?
Daiyo estaba confundido mientras sanaba rápidamente las puñaladas superficiales en su brazo. Se giró hacia Shinobu, ladeando la cabeza con aire interrogativo. ¿Qué le advertían sus instintos? Eso fue demasiado decepcionante. Pero la razón se reveló poco después, cuando sus brazos cayeron a un lado. Sus ojos se abrieron de par en par al ver sus brazos flácidos. Los sentía entumecidos y ya no podía moverlos. Tú. Daiyo la miró furioso. Cobarde, usas veneno. Como guerrero, usar trucos tan baratos era la mayor deshonra a sus ojos. Llegó aquí esperando una buena pelea de los llamados pilares de la humanidad, y en lugar de una buena batalla, le dieron veneno para probar su fuerza. Vergonzoso. Te pido disculpas, ya ves que siempre he sido pequeña y débil desde pequeña, así que tuve que buscar otras alternativas, dijo con una sonrisa con los ojos cerrados. De repente, Daiyo no pudo encontrar bondad ni misericordia en su corazón. Le estaba dando una oportunidad, por eso no la mató de inmediato con su lanza al principio. Quería ganar una batalla honorable. Pero si el enemigo ya estaba peleando tan sucio, ¿por qué debería importarle? Arte demoníaco. Fauces de la fundición, dijo, sus ojos brillando de un naranja intenso y su boca y mandíbula se volvieron demoníacas con dientes afilados. Abrió la boca y un calor intenso lo inundó. El rayo salió como un río, destruyendo todo a su paso y abrasando la mansión en un instante. Un ataque bien dirigido habría arrasado con todo en un instante. ¿Qué más podía hacer Shinobu que resistir un ataque tan devastador? Ya estaba en el aire cuando el ataque terminó, dejando tras sí un rastro de lava fundida que atravesó el complejo. Se abalanzó sobre el demonio tras el ataque. Su auri ondeó tras ella, frunció el ceño y el sudor le resbaló por la piel. La temperatura del lugar había aumentado considerablemente. Necesitaba terminar esto rápidamente. Respiración de insecto. Adelante, dijo, preparando rápidamente su veneno más letal. Ni siquiera reservó algo para otros demonios. Simplemente inyectó el veneno de glicina más letal con cada puñalada. En teoría, la dosis completa fue suficiente para abatir a todos los 12 Kizuki. No podía arriesgarse a que el demonio sobreviviera ni un minuto. Había visto lo destructivo que podía ser Daiyo, y si luchaba unos segundos, podría incendiar todo el lugar en un instante. La danza de la libélula, su brazo, se movía con una rapidez vertiginosa. Se movía tan rápido que ni siquiera una libélula con sus múltiples ojos podría ver cada uno de sus ataques. En un instante, el demonio de brazos paralizados fue atravesado por todas partes. Ocurrió casi en un instante. Sus ataques fueron tan precisos que apenas causaron perturbaciones en el aire. Cuando carecías de la fuerza bruta que una Ashira debería poseer, no podías desperdiciar ninguna fuerza generada. El movimiento lineal de una estocada le permitía ser precisa, incluso más que Hiyu, la Ashira de agua. Después de vaciar el veneno que tenía en la mano, saltó con el mismo movimiento errático y flotó en el aire hirviente. Ella aterrizó sin hacer ruido. Ella suspiró. Eso debería bastar. Pero aún faltaba mucho para terminar. Daiyo podía ser un nuevo demonio que había ascendido a los 12 Kizuki tan solo un año antes, pero había una razón para ello. Poseía un arte demonio de sangre desmantelado y una voluntad lo suficientemente fuerte como para absorber una cantidad absurda de la sangre de Muzan. Ese bastardo, Daiyo apretó los dientes con ira, sabía que yo era el peor rival para ti y por eso me envió aquí. Un demonio normal, incluso con la fuerza de una luna superior, debería desplomarse en el acto o retorcerse de dolor. Shinobu llevaba un año estudiando demonios, desarrollando un veneno más potente que nunca en el canon. Entonces, ¿cómo? No pudo evitar tragar saliva. Está bien, te mataré rápidamente y buscaré a otros, dijo Daiyo, con los ojos llenos de venas demoníacas. Arte demoníaco. Dominio abrasador. Su voz se oyó fuerte y profunda en el silencio. Todo quedó en calma. Entonces todo gritó. La tierra bajo sus pies se derrumbó, pero no por una onda expansiva. El calor que desprendió de su cuerpo derritió el suelo y creó una cueva de lava. El aire a su alrededor hervía y parecía escaparse. Un aire frío llenó el lugar, solo para calentarse y escaparse de nuevo. El proceso se produjo rápidamente, creando un torbellino de puro calor. Su piel de obsidiana pareció endurecerse mientras sus venas brillaban como un río de lava que recorría su cuerpo. La temperatura subió tan repentinamente que Shinobu tuvo que retroceder. Se tapó la boca y se desplomó de dolor. El oxígeno se consumió, dejándola sin aliento. Incluso al inhalar, solo percibió un calor abrasador que le quemó los pulmones por dentro. Sus ojos temblaron y la desesperación brilló.
Su arte demonio de sangre, horno, no solo le permitía crear calor, sino que todo su cuerpo lo generaba. Su temperatura corporal era tan alta que quemaba fácilmente la sustancia con la que estaba hecha su veneno. Él era efectivamente inmune a su veneno. De hecho, él era el peor rival para ella. Y su habilidad para hervir el aire era similar a la de Douma, que lo congelaba. La técnica era el contraataque perfecto para los Demon Slayers. Les impedía usar sus técnicas de respiración. Mi cuerpo fue forjado en llamas y la lava es mi sangre, dijo Daiyo con una risa oscura. Ningún humano puede derrotarme, declaró con plena confianza y estaba muy cerca de ser verdad. Shinobu la miró con ojos temblorosos. Sentía que su ropa se calentaba lentamente y le quemaba la piel. Había dejado de respirar por completo para no dañar sus pulmones. De hecho, incluso abrir los ojos le costaba. ¿Cuál fue su siguiente movimiento? Por supuesto que ella corrió. El cielo estalló en luces brillantes gracias a los fuegos artificiales. Ese era el único rayo de esperanza que tenía en ese momento. Daiyo se abalanzó sobre ella y creó explosiones gigantescas que sacudieron la tierra con cada ataque que lanzó, pero falló. La lava que dejó atrás hizo que pareciera que la tierra lloraba. No puedes escapar. Gritó Daiyo, irradiando calor. Era una calamidad andante, una erupción volcánica. Shinobu casi se quedó sin aliento. Tampoco podía inhalar para usar otra técnica. Su rostro comenzó a palidecer. Boom. 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 Ella vio su vida pasar muchas veces, casi murió una docena de veces, pero finalmente lo alcanzó. Durante todo este tiempo, no corría sin rumbo. Se dirigía hacia algún lugar, o hacia alguien, para ser exactos. Plan B. Dijo y sacó una jeringa de su aori. No era veneno, sino todo lo contrario. Era un antídoto. Inyectó todo el material dentro del cuerpo inmóvil de Rengoku en la casa destrozada. Inhaló una vez, que le quemó los pulmones brevemente, y esperó, y esperó. Las paredes de la casa se abrieron y apareció Daiyo. Muere, dijo, y abrió la boca. Sus dientes afilados dieron paso a una bola de energía pura y concentrada que derramó ríos de calor en un instante. ¡Buu! Todo estuvo brillante y ardiente por unos segundos. Entonces la oscuridad se tragó al mundo nuevamente cuando el ataque terminó. Se levantó humo y, al disiparse, se pudo ver a Rengoku agachado frente a Shinobu. Su cuerpo demoníaco había bloqueado el ataque. Funcionó, dijo Shinobu aliviada, su ropa estaba quemada por todas partes y su piel también estaba roja por las quemaduras. Pero ella estaba viva. Empezó en voz baja, pero luego una risa alegre inundó todo el lugar. Era una risa que a Shinobu le resultaba vívidamente familiar incluso después de un año. Ja 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 ja. Gritó Rengoku mientras se ponía de pie. Perdí el conocimiento en medio de una pelea, solo para despertar de nuevo en medio de una pelea. Supongo que mi padre no estaba bromeando cuando dijo que la vida de una Shira está llena de obstáculos, declaró Rengoku, con ojos demoníacos pero que contenían cordura. Tras la llegada de Lady Tamayo, lo primero que hicieron fue cortar la conexión entre Rengoku y Muzan. Ella era una experta, ya que aceptó el agarre de Muzan, así que no fue muy difícil hacer lo mismo con Rengoku, sobre todo cuando tenían los tejidos con la conexión cortada para estudiar. La única razón por la que no despertaron a Rengoku antes fue la incertidumbre y la amabilidad de no querer despertarlo hasta que pudiera volver a convertirse en humano. Pero la situación exigía que despertara. Buenos días a ti también, compañero demonio, dijo Rengoku. Parecía estar asimilando la situación con bastante rapidez. La forma en que aceptó al instante que era un demonio hizo que pareciera que tenía años para reflexionar. O bien fue una locura, o bien fue una demostración de una voluntad inquebrantable. Un alma tan segura de sí misma nunca cuestionaría su identidad, sin importar qué cuerpo habitara, demonio o humano. Veo que has sido cruel con mi camarada, por eso lucharé contigo, dijo, y su cuerpo comenzó a liberar un resplandor amarillo de calor. Pero el calor que irradiaba Rengoku no era destructivo, en cambio, se sentía cálido y seguro. Sus llamas eran amables. Es demasiado poderoso, pelea con él en otro lugar, dijo Shinobu y entonces Rengoku entró en acción. Más rápido de lo que nadie podría predecir. Su cuerpo se estrelló contra Daiyo y lo obligó a alejarse rápidamente. Iba a llevar la pelea a otro lugar. Unos minutos después, se pudieron ver explosiones masivas al otro lado de la montaña. La batalla entre los dos demonios fue tan intensa que demolió montañas enteras.